Bueno, ahora sí les damos formalmente la bienvenida. Saludamos también a la gente que está en las otras departamentales y nos escuchan y nos ven a través de videoconferencia. Vamos a dar inicio a la charla La situación de la criminalización de la tenencia de drogas para el consumo personal, aspectos legales y sociosanitarios, a 10 años del fallo Arriola de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a 30 años de la sanción de la Ley 23.737. Diserta hoy la doctora Cintia Hech, es abogada, especialista en Derecho Penal, profesora de la Universidad de Buenos Aires y de otras universidades privadas, miembro del capítulo de reducción de riesgos y daños de la Asociación Argentina de Salud Mental. Trabaja en políticas de drogas desde el año 2012, primero en Cedronar y en la actualidad en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Doctora, iniciamos. Gracias. Ante todo, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, les quiero contar que estoy muy contenta de iniciar este curso que va a ser interdisciplinario. Como saben, en el día de hoy voy a estar yo, que la idea es abordar, que trabajemos en conjunto los orígenes de la criminalización de la tenencia para consumo personal de drogas y en el estadio actual en que nos encontramos, ¿sí? Me parece muy importante que desde el inicio tengamos en cuenta el título, porque esta charla va a pivotear necesariamente entre la vigencia de la Ley 23.737, que en el mes de septiembre va a cumplir 30 años desde su sanción, un 21 de septiembre, y el fallo Arriola, que el 25 de agosto está cumpliendo 10 años, ¿sí? Así que bueno, creo que hay mucha tela para cortar, para charlar de qué es lo que ocurrió en la práctica desde el 89 hasta aquí y antes también, y no solo desde el aspecto legal, sino desde el aspecto sociosanitario, porque el tema del consumo de drogas presenta esta cuestión, ya ni siquiera hablamos de interdisciplina, sino de transdisciplina, ¿sí? Así que, bueno, resulta fundamental que haya aportes desde distintos lugares. En mi caso, el aporte es desde yo soy abogada, que empecé ejerciendo la profesión, luego, y lo sigo haciendo, en el interín pasé por un organismo como Cedronar, que es la agencia antidrogas nacional más importante del país, con característica federal, con competencia federal, mejor dicho. Ahí pude tener una experiencia muy interesante de cómo estas dos, aparte yo empecé a trabajar en Cedronar en el año 2012, en el cual había vientos de cambios muy fuertes en cuanto a despenalización. ¿Se acuerdan que hubo en el Congreso intensos debates que no prosperaron? Siempre que pienso en esto, no puedo dejar de relacionarlo con el debate que se dio en cuanto al aborto. ¿Y esto por qué? Porque necesariamente tenemos que pensar en el artículo 19 de la Constitución Nacional y cuánto puede avanzar el Estado sobre los planes de vida de los sujetos, ¿sí? Y con la violencia que lo puede hacer, en muchos casos negando toda subjetividad. Y siempre está acá la doctora Mikolaichuk, con la cual doy clases en la UBA, y siempre en la primera clase nos preguntamos, un poco hacemos el ejercicio frente a los alumnos de elementos de primer año, de por qué nos dedicamos al derecho penal. Y las dos solemos coincidir que tiene que ver con el interés de ver cómo se limita el Estado en este monopolio que tiene de el uso de las fuerzas de seguridad, del ius puniendi, de la posibilidad del derecho penal de aplicar la sanción más grave del ordenamiento jurídico, ¿sí? Como saben, ¿cuál es la pena privativa de la libertad? Bueno, el día miércoles va a estar el doctor Sergio Torres, que va a enfocar el tema, por supuesto, desde el lado de la judicatura, porque como saben, siempre estuvo en la justicia, hizo toda una carrera vasta, extensa en el Poder Judicial, estando en los últimos años en un juzgado federal, por lo cual conoce el tema hasta hace algunos años atrás, en el año 2005 puntualmente, donde se empieza a desfederalizar la cuestión de las drogas, siendo pionera la provincia de Buenos Aires en la adhesión a la ley marco. Era de resorte, de competencia exclusiva de los juzgados federales, así que trabajó el tema
desde el artículo 14, segundo párrafo, donde está prevista la tenencia para consumo personal y, por supuesto, todas las figuras relacionadas con el tráfico de drogas, con el narcotráfico. Y finalmente, el día viernes vamos a cerrar con la presencia de dos psiquiatras, los doctores Alejandro Braín y Luciano Rosé. El doctor Braín es el presidente del capítulo de reducción de riesgos y daños de la Asociación Argentina de Salud Mental y trabaja en el Hospital Álvarez y también tiene una experiencia muy interesante con el tema de tratamientos de personas, de usuarios de drogas, ¿sí? Que presentan un consumo problemático, al igual que Luciano Rosé, que es de su equipo de trabajo. ¿Y por qué les comento esto? Porque nosotros en drogas, desde que no siempre estuvo penado la tenencia para consumo personal, sino que es algo que aparece en los años 30, ¿sí? Pero cuando se instala esta cuestión se hace bajo el paradigma del prohibicionismo, ¿sí? Y el abstencionismo. Es decir, que lo que se va a tener en cuenta es la oferta y la demanda. Por un lado, que no exista personas, usuarios que demanden drogas, por eso se los castiga, y por otro lado, que no aparezcan personas comercializando drogas. Hoy ya no hablamos de personas, hablamos de grupos. Si no me escuchan, me dicen, ¿sí? Y por otro lado, empiezan a aparecer claramente consecuencias muy negativas de castigar la tenencia para consumo personal de drogas, porque nos encontramos que lejos de protegerse la salud pública, que era el ideal, nos encontramos con que eso no ocurrió, que el consumo, las personas siguen consumiendo, hay una tendencia al consumo que no se puede erradicar y al mismo tiempo, el narcotráfico también creció, o sea que este prohibicionismo no ha llevado a consecuencias positivas. La Corte Suprema de Justicia de la Nación lo dice claramente en el fallo Arriola, eso lo dicen en esos términos, y que esto de perseguir al usuario para poder llegar al narcotraficante en la práctica no ocurre, ¿sí? Yo lo he visto en todas las investigaciones por narcotráfico que he trabajado en la CENAR, principalmente el tema de desvío de precursores químicos, que en el área que yo trabajaba se hacían las denuncias por eso, pero nunca a través de un usuario se llegaba por otros medios, ¿sí? Por un control registral, en el caso de precursores químicos, que es muy estricto, pero de ninguna manera por un usuario. Eso es algo irreal. Así que empezamos a ver que esta guerra contra las drogas se pierde, ¿sí? A tal punto que la CEDRONAR hoy por hoy tiene otro nombre. Cuando yo trabajaba era la Secretaría contra la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico. Y claramente, el gran error que tuvo esta Secretaría es que se trabajaba la oferta y la demanda, nace así, en el mismo lugar, por lo cual difícilmente una persona que tiene un problema de consumo de drogas se iba a acercar a un lugar donde se lo consideraba un delincuente. Eso es clave y ahora lo vamos a seguir desarrollando bien todos estos puntos. Entonces, por un lado tenemos el prohibicionismo y el abstencionismo que hace agua, y por otro lado empezamos a reconocer esto, que existe un consumo, pero ¿qué podemos hacer en esos casos? Primero, decir que todos los consumos de sustancias no son problemáticos. Eso es así, las personas pueden elegir un plan de vida, tal vez no sea el que más nos guste a nosotros, pero eso no nos habilita a castigarlo, y muchísimo menos a través del derecho penal. Eso me parece sustantivo y sí creo, igual por haber trabajado en el Estado y ahora trabajar en temas de drogas también desde un lugar más, desde la investigación, que el Estado no se puede desentender del problema, pero la respuesta tiene que ser social y sanitaria, no cuando realmente sea necesaria, no de tipo penal, ¿sí? Criminalizando usuarios. Eso creo que va a encontrar un atajo interesante en el paradigma de reducción de riesgos y daños, ¿sí? Y uno cuando habla de paradigma de reducción de riesgos y daños no dice que se instala a las personas que consuman drogas, porque la reducción de riesgos y daños es desde políticas de prevención hasta, en el caso de personas que están afectadas, por ejemplo, como los típicos casos de abastecer de jeringas para no contagios de HIV, pero eso es en determinados casos
muy graves, pero toda la parte de prevención lo exige, está dentro de lo que es reducción de riesgos y daños, y me parece que es la forma de poder trabajar desde un lugar positivo al tema, y para eso no necesitamos en lo más mínimo al derecho penal. Lo que yo les quiero preguntar, para que no sea aburrido y demás, en general, ¿qué tenemos? Abogados, psicólogos, porque en otros cursos que di tiene esa variedad de público. Todos abogados, bueno, así que están médicos, bueno, por eso la idea es también que vengan profesionales de la salud a contar cómo abordan esta compleja temática, ¿sí? ¿Tienen algún tema en particular? Porque, bueno, todos saben en qué estado estamos, ¿no es cierto? Por un lado tenemos una ley, como la ley 23.737, que en el artículo 14, segundo párrafo, castiga la tenencia para consumo personal, y tenemos el fallo Arriola, donde la Corte claramente dijo que había que sacar la mirada de los usuarios para poder trabajar combatiendo el narcotráfico, contra el narcotráfico en los grandes grupos que son los que causan graves daños sociales, ¿sí? Bueno, y en una clara posición de activismo judicial, exhortó a los poderes que trabajan en políticas públicas de prevención, en asistencia, etcétera. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros trabajamos el tema, vamos a dar algún curso, no donde los asistentes donde hay personas que nos dedicamos al derecho penal, nos encontramos, o mismo en los medios de comunicación, ¿quién no ha escuchado decir que ahora el consumo, por ejemplo, de marihuana es legal? Todos lo hemos escuchado, es muy común. Pero bueno, nosotros lo que sabemos y lo que tenemos que explicar en esos casos es que en nuestro país la jurisprudencia no deroga la ley. Y mientras esté vigente la ley 23.737, las personas pueden ser perseguidas penalmente por este tipo de delitos. Lo que ocurre en la práctica es que muchas veces las policías, fuerzas de seguridad hacen el procedimiento y en los juzgados se suele archivar por el fallo Arriola. Pero yo les tengo que decir que esto no siempre es así. Yo trabajo en un barrio de emergencia y, por ejemplo, hace poco tiempo vino una persona con una medida de seguridad educativa. Supuestamente era un consumidor experimentador, ocasional, y le mandaron a hacer tareas relacionadas para educarse, para que no siga este consumo. Yo lo que les quiero decir es que esto generó una consecuencia realmente muy perniciosa. Esta persona venía a un barrio de emergencia donde hay un dispositivo, hay psicólogos que trabajan la temática, yo como abogada hago la parte de acceso a la justicia, y esta persona era claramente de una situación social, una clase media alta, y era notorio en el barrio que venía una persona de afuera con otra vestimenta, etcétera. Bueno, fue víctima de delitos, se termina conociendo por ahí personas que están vinculadas al consumo de drogas. Entonces yo pienso, esta medida educativa, ¿qué fin tuvo en la práctica? Que no haya sido... No solo ninguno, tuvo negativo, completamente negativo. Entonces, esto es lo que pasa cuando tenemos por un lado la ley 23.737 vigente y por otro lado jurisprudencia en otra que se pone en una posición claramente más respetuosa de los derechos individuales, de los planes de vida de las personas. Me ha pasado también recientemente, logramos sacar una ley luego de la tragedia de Time Warp en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, en la cual se introdujo, como en otras leyes, el paradigma de reducción de riesgos y daños, creándose una figura de promotores que lo que tienen que hacer justamente en este tipo de eventos, cuando superan una cantidad de asistentes, es con lenguaje técnico, científico, para los cuales hacen unas jornadas que se lo preparan, hablar con los asistentes para tratar de disuadirlos en el consumo de drogas o, en el caso que lo hagan, que las prevenciones que deben tener, ¿sí? Y, bueno, yo estaba explicando todo este tipo de cuestiones y, bueno, empezamos a hablar de Arriola y
son chicos jóvenes los que hacen de promotores en estos eventos. Me dice, pero bueno, pero usted nos dice eso, pero yo en un evento de los muy conocidos vino la policía, nos cacheó, ¿cómo puede ser? Si Arriola dice que la tenencia para consumo personal no puede ser perseguida. Y bueno, y estos son los efectos prácticos, porque nosotros decimos, bueno, no, pero tenemos a Arriola, que cumple 10 años y estamos en una situación de mayor resguardo, ¿no? Del artículo 19 de la Constitución Nacional. Bueno, en la práctica esto puede no ser así, ¿sí? Si bien en muchos casos las fuerzas trabajan en conocimiento de esto, y si hacen un procedimiento lo hacen de una manera muy respetuosa y luego se archivan en los juzgados, en otros casos puede ocurrir que no. Por eso el tema de adecuar la normativa es fundamental, y también el mensaje que se transmite que sea claro. Hoy por hoy sigue siendo un delito quien tiene una cantidad de drogas, aunque sea para consumo personal, ¿sí? Y no sé, ¿les interesa algo en particular de la cuestión esta práctica que les interese preguntar? ¿No? Sí, el cannabis para uso. Una de las cuestiones es que por ahí puede ser que como no está captado por ahí por los laboratorios, hagan lobby para que siga siendo ilegal, pero digo, esa cuestión de cómo no criminalizar Bueno, ese es un tema que no, sí, no, además de nuevo no está completamente cerrado. Hace poco en una clase en la Facultad de Derecho decíamos que uno de los fines no queridos, no pensados, no sé si no queridos, no pensados seguro, por el tema de cuando se establece el prohibicionismo, fue también trabajar en lo que es la investigación de estos usos medicinales del cannabis, ¿no? Y en ese estadio es en el que por ahí estamos en un lugar más prematuro, que todavía no está zanjado, ¿sí? En lo que es el proyecto de Código Penal para el año 2020, que está presentado y demás, se prevé que, bueno, tanto la tenencia para consumo personal y el cultivo para consumo personal está previsto como un supuesto no punible, ¿sí? Eso, pero bueno, hoy por hoy es un proyecto, pero falta mucho desarrollo en el tema. A mí lo que me interesa destacar hoy, básicamente, es el recorrido que llegamos, ¿no? Que el tema que tener claro que el tema de la prohibición del consumo de drogas data de los últimos 100 años. Esto no siempre ocurrió y no siempre fue a través del derecho penal, ¿sí? En nuestro país, la ley 11.331 del año 26, salvo en el periodo del Código Penal, conocido como Código Penal Soler, porque lo redactó el prestigioso penalista el doctor Sebastián Soler, que fue entre el año 68 y el 73, durante el gobierno de Onganía, fue el único momento, paradójicamente, ¿no?, durante un gobierno militar, pero bueno, era Soler, un penalista liberal, el que estuvo atrás de todo esto, en el que expresamente se destacó que la tenencia para consumo personal no es punible, ¿sí? Salvo este momento. Luego tuvimos la ley 27771 y donde a través de leyes especiales se castiga la tenencia para consumo personal, y luego llegamos en el año 89 la 23737. Lo que tenemos que tener en cuenta son los momentos en que esto ocurre, ¿sí? Porque históricamente guardan una relación, no es algo que aparece de manera antojadiza, casual. En primer lugar, en los años 30, con el auge del positivismo, el higienismo, la psiquiatría alienista, claramente a todas aquellas personas que no resultaban ser productivas para el sistema, se les empieza a poner este mote de peligrosos, y por lo cual una siempre el recurso muy común de acudir al derecho penal para eso, ¿sí? Pero en realidad lo que tenemos que tener presente es que no son personas que cometían delito alguna, ¿sí? Una acción típica
como sabemos, que esto después lo vamos a ver cuando hablemos un poco de los tipos de mera tenencia, de posesión, que hay atrás de esto, si es que hay algo, es la pregunta. Y luego, en los años 70, también en plena dictadura militar, se asimiló a los usuarios de drogas con la subversión. Siempre se equiparó al usuario de droga podríamos decir, con el enemigo de la sociedad, con lo no querido, ¿sí? Y esto en un afán de imponer en aras de la salud pública, se imponen planes de vida que tiene que ver con una moral pública, colectiva, y puede ser un ideal perfeccionista o paternalista también, como Giannino tiene artículos muy interesantes donde desarrolla este tema con maestría. Y eso estamos en los años 70, donde claramente inclusive la Corte lo ha dicho en el fallo. ¿Dónde lo tengo? Ya les voy a leer una partecita para que vean lo claro que aparece esto, ¿sí? En el fallo Montalvo dice: no será sobreabundante recordar las consecuencias de esta plaga. Su gravitación en la moral y la economía de los pueblos, traducidos en la ociosidad, la delincuencia común y subversiva. ¿Sí? Y recordemos que la ley 20.771 es del año 74. Luego, en el año 86, como todos recuerdan, el famoso precedente Basterrica, con la vuelta de la democracia cambia esto, y donde se dice que la tenencia para consumo personal es un acto que está exento que se encuentra exento de la autoridad de los magistrados, ¿sí? Y se recuerdan el voto del doctor Petracchi, que es muy claro cuando diferencia entre los actos privados y los actos que se ejecutan en un lugar privado, donde también se pueden cometer delitos. Y aquí aparece la típica pregunta de, bueno, pero yo me puedo drogar en un espacio público o solo lo puedo hacer en mi casa. Lo importante claramente es que no haya una trascendencia a terceros, ¿sí? Porque en el caso de drogas, sí, que no haya una afectación a terceros, porque también en ámbitos privados se puede cometer ilícitos dentro de un domicilio, eso está clarísimo. Así que esa disquisición claramente en el considerando 12 la desarrolla. Y bueno, eso pasa en el año 86, pero nuevamente llegando al año 90, la Convención de Viena sobre drogas, la creación de la Cedronar, como les decía recién, se vuelven a parar en esta cuestión de la guerra contra las drogas, ¿sí? Y bajo ya el concepto de lo que es la seguridad ciudadana, se empieza a asociar fuertemente los consumos de drogas con la proliferación de delitos. Y acá encontramos la ley 23.737, la Cedronar, que como yo les decía, en el mismo lugar tenían por un lado lo que es la persecución del narcotráfico y la prevención y asistencia de personas que consumen drogas. La verdad que difícilmente una persona que se autopercibe como un delincuente va a poder acudir a buscar un tratamiento de manera libre. Aparte, era una agencia claramente antidrogas en la cual todo lo que eran acciones de reducción de riesgos y daños estaban completamente prohibidas, ¿sí? Hay declaraciones de los titulares de Cedronar en esa época donde se decía que no se podía de ninguna manera repartir jeringas para evitar la proliferación del HIV. Y hay un nuevo mote que tuvo el consumidor de drogas, el ser portador de una enfermedad transmisible mortal. En ese momento no había los tratamientos que hoy por hoy existen, así que vaya si era un mote realmente duro de sostener. Bueno, ya en el año 2009, con otra composición, llegamos a Riola. Y ahora lo que pensamos en este año de aniversario es qué vamos a hacer con todo esto, porque las consecuencias siguen siendo realmente nefastas. Y cuando nosotros pensamos en los tipos de tenencia, de tener algo, ¿qué creen que hay ahí atrás? ¿Hay una acción? ¿Hay una omisión? ¿Les parece que hay algo?
No, porque en definitiva lo que hay es una forma de ser muchas veces. La relación de una persona con una cosa revela una forma de ser. Porque bueno, yo por ejemplo tengo este collar y ustedes podrían pensar que tal vez yo soy un poco, si fuera un poco más colorido y demás, podrían pensar que yo soy un poco hippie. Y por ahí les da miedo y dicen, bueno, vamos a castigar penalmente el hecho de llevar collares con muchos colores y demás. Entonces cuando uno dice, aparte, intuir propósitos ulteriores de una tenencia también es algo bastante particular. Y por otra parte, lo que nos dicen las estadísticas, y esto es dato duro, no es un parecer, es que hay un muy bajo índice de delitos cometidos por personas en estado de intoxicación aguda o cursando una crisis de abstinencia por drogas ilegales. Entonces, tampoco se confirma en los hechos esto, es solo un miedo, es solo un prejuicio. Y me parece inaceptable que por miedo, de nuevo vamos hacia la peligrosidad, podamos castigar a personas, perseguirlas penalmente. Eso es muy grave porque si es en pos de una moral colectiva, la salud pública, que como algo así completamente abierto resulta sumamente peligroso. Tuvimos un ejemplo de cuando los límites, hola, buenas tardes, cuando los límites de la ilegalidad se empiezan a abrir, ¿a dónde podemos llegar? ¿Qué les parece? Tuvimos una experiencia terrible en la humanidad cuando ocurrió eso. ¿De qué piensan que estoy hablando? ¿Se les ocurre algo? A ver, Marcela. ¿De Alemania? Sí, estoy hablando de Alemania, del nacionalsocialismo, del nazismo, donde claramente en pos de lo que el ideal del sano sentimiento del pueblo alemán empezó a hacer delitos absolutamente todos. Hay un pasaje que siempre cito porque me pasó por una cuestión personal de un curso, de volver a leer el diario de Ana Frank. Este libro, escrito por una adolescente de 13 años, y me sorprendió de adulta, que leíamos en la primaria, en el secundario, me sorprendió de adulta cómo hablaba de principio de legalidad. Y, a ver, creo que lo traje, si quieren les leo la parte donde me parece que es un ejemplo muy claro de qué pasa cuando se traspasan ciertos límites. Perdón la desprolijidad, pero no sabía si lo iba a querer leer o no, si iba, más que no querer, sino si iba a dar el espacio y el tiempo. Dice, disposición tras disposición en contra de los judíos. Los judíos fueron forzados a ceder sus bicicletas y a llevar la estrella. Se les prohibía a los judíos conducir un coche o trasladarse en tranvía. Se les obligaba a adquirir sus cosas solamente en los negocios judíos y únicamente de 3 a 5 de la tarde. Se les prohibía a los judíos salir después de las 8 de la noche o permanecer en casa de sus amigos. Tenían prohibido practicar cualquier deporte, no podían jugar a tenis o hockey, ni nadar, ni otras clases de diversión. Tenían prohibido visitar a los cristianos y la obligación de asistir únicamente a colegios judíos y muchas otras restricciones similares. De esta forma vivimos, sin hacer esto o aquello. Hopi siempre me comenta, no me atrevo a hacer nada, porque me da temor que esté prohibido. Nuestra libertad está muy restringida, no obstante, todavía la vida es llevadera. Me pareció la definición de principio de legalidad más concreta que vi en mucho tiempo, escrito por una niña de 13 años que estaba cursando su adolescencia escondida, refugiada en plena Segunda Guerra Mundial. Y me parece que esto es muy claro cuando nosotros llenamos... Cuando llenamos conceptos como salud pública de determinados miedos, prejuicios y cuán pernicioso puede ser para los sujetos, ¿no? Cuánto también se niega para los médicos, psicólogos, que esta vez no hay tantos, cuánto que la violencia siempre de negar subjetividades, ¿no? Y no aceptar que determinadas minorías pueden elegir
determinados planes de vida. Y en algunos casos tiene que ver con el consumo de ciertas sustancias, ¿sí? A mí eso me parece muy claro y paradójicamente una sustancia que no es ilegal, como el alcohol, genera muchísimos más muertes, ya sean accidentes de tránsito, todos como factor criminógeno, acelerando violencia. Entonces me parece que cuando hablamos de esto tenemos que necesariamente hablar de todas estas cuestiones que están atrás. Y no me parece para nada exagerado relacionarlo con lo ocurrido en el nacionalsocialismo, ¿no? Porque bajo el ideal del sano sentimiento del pueblo alemán se cometieron todas las barbaridades que sabemos que se cometieron, ¿sí? Creándose figuras. Por eso esta es cuestión de cuando pasa en un pueblo que no se sabe lo que está prohibido. Y un poco cuando inicié, y nos reíamos cuando decimos, si uno llega a un lugar, acá bueno, son todos profesionales que trabajamos, somos todos profesionales que trabajamos en estos temas, sabemos que es un delito, qué pasa con esta temática en particular, pero yo les aseguro que llegan a otro auditorio con otro tipo de público y en este tema puntual no se sabe. Esto, los chicos jóvenes, que son además los grupos más expuestos, y se tiende a creer que los más expuestos son las personas jóvenes de sectores sociales vulnerables. Sí, por supuesto que están más expuestos a la selectividad penal, a ser prisionizados, etcétera. Pero es un tema que como lo vimos en Time Warp, no hay una cuestión de clase social, ¿sí? Y por eso, cuando nosotros negamos investigación, como me preguntabas vos recién con el tema de cannabis, o bien con el tema de las sustancias, qué es lo que se están consumiendo, negar el consumo bajo el paradigma de la guerra contra las drogas, contra el prohibicionismo, exigir la abstención, también coloca a nuestros jóvenes en una situación de peligro. Y ese no es un peligro como los tipos de tenencia, que es un prejuicio, es un mero miedo, es un peligro concreto, sin dudas, porque el consumo existe, lo dicen todos los estudios, todos los recientes estudios siguen diciendo que existe el consumo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguimos diciendo que está prohibido, que se impone el abstencionismo? Sí, seguramente a nuestros hijos le diríamos que no se droguen, no tengo dudas de eso. No se droguen, que no tomen alcohol, que no jueguen, bueno, un montón de cuestiones que a uno nos puede parecer que no están bien, pero a nivel colectivo me parece que tiene que ser una respuesta un poco menos casera, ¿sí? Hay que asumir que existe el consumo. ¿Y qué hacemos con la población que consume? ¿La podemos meter presa? No, bueno, ya sabemos que no. Entonces, el paradigma de reducción de riesgos y daños me parece que es una respuesta que inclusive es lo que se impone desde afuera. En Europa claramente hay políticas muy serias de reducción de riesgos y daños con efectos realmente muy, muy positivos. Entonces, bueno, a mí me parece que es importante tener en cuenta esto y no dejar de ver, cuando hablamos de este tipo de delitos, qué es lo que hay detrás, ¿sí? Bueno, ¿tienen alguna pregunta, algún tema que les interese? ¿Cómo se concreta el paradigma? Este paradigma, digo, si no es con el derecho penal, ¿cómo se lo concreta? Tengo el consumidor. Sí. ¿Cómo se trabaja con el consumidor? Y claramente la respuesta, en primer lugar, hace poco, es muy buena la pregunta porque me recuerda estaba haciendo un trabajo y me acerqué al Hospital Álvarez, donde yo trabajo con un equipo de personas, y les fui a hacer una encuesta al jefe del hospital de día, el doctor Trimboli, y del hospital de día en adicciones. Él tiene una postura que sostiene muy fuerte que en torno a la Ley Nacional de Salud Mental, las personas problematizadas por el consumo de drogas deben ser asistidas en el hospital polivalente, ¿sí? Ya no en comunidades terapéuticas específicas, en granjas, etcétera. Y bueno, tiene un hospital de día y que no tiene, hoy por hoy la tendencia es a que no haya internaciones, por eso hablamos de hospital de día, porque bueno, también en los 70 tuvimos la proliferación de lo que son las granjas y también con graves abusos a los derechos de las personas que estaban en tratamientos. Hay un libro, La Comunidad, se llama Un viaje al abismo de una granja de rehabilitación, del periodista Pablo Galfré, que es muy interesante en ese sentido, y la verdad que siempre escuchamos
que pasan cosas en determinados lugares en el trato a las personas, que pueden constituir verdaderas torturas en muchos casos. Entonces yo le preguntaba cómo era esta cuestión de la autopercepción que está armada desde la ley 23737 entre el consumidor de drogas y delincuente, y si es una idea mía o realmente ocurría en la práctica. Y bueno, y lejos de decirme que era una idea mía, que sí, que esto realmente ocurría, pero no, lo que me pareció más llamativo, más interesante, era que él me decía, no ocurre solo en los pacientes, ocurre en los médicos, en los profesionales de la salud. Como que él, muy sinceramente, él tiene un gran trabajo en el tema, así que lo puedo decir, como que tuvo que hacer también una deconstrucción con la temática. Esto estuvo siempre muy arraigado, como le decía, de los años 20, 30 para acá. Se instaló muy fuerte. En los años 20 no era un problema, porque el consumo estaba asociado con las clases altas, con los tangueros, y de la cocaína. La marihuana no tenía... el consumo de marihuana no tenía la impronta que tiene en la actualidad. Y bueno, y él me decía claramente que para poder tener un hospital de día y donde las personas puedan asistir, pueden ir, tratarse, irse, tuvo que hacer un gran trabajo de deconstrucción. Lo que yo creo que básicamente tiene que ver con una respuesta sociosanitaria. Y lo veo también en Barrio Mitre, y el doctor Blain les va a hablar de eso. Él habla de un concepto que fue muy gracioso porque a lo largo de toda una disertación se trabajó sobre el concepto de puerta abierta en una sala de psiquiatría de un hospital. Y él decía... Y también generaba con Luciano, se lo pueden preguntar el viernes, que es muy interesante. Luciano es el jefe de residentes, creo que es hasta o va a serlo hasta los próximos días, porque ya está terminando, de esta sala, y él. Entonces decían, bueno, el doctor Brain, un psiquiatra de más años, decía, bueno, si dejamos la puerta abierta, baja la violencia, como que naturalmente todo empieza a fluir de otra manera. Y el jefe de residentes decía, bueno, pero yo también el conflicto lo tengo que manejar con ciertas reglas, siempre en el marco del respeto a las personas, porque todos ellos son profesionales geniales y trabajan de manera muy respetuosa. Y lo que yo veo en el dispositivo que es de Barrio Mitre, que es una casa que fue simbólicamente es interesante, era un búnker donde se vendía drogas, es en la casita del Barrio Mitre. El Barrio Mitre, para ponerlos en ubicación, es un asentamiento que no llega a las características de una villa o un barrio de emergencia, porque es bastante chico, pero tienen problemáticas propias de estos barrios con muchas dificultades sociales. Y una causa justamente del doctor Sergio Torres, eso se decomisa y se da una asociación para que trabaje la problemática. Entonces tienen un gran cartel que dice Cambiando la Historia, ¿no? Y entonces, como ahí pueden personas del barrio ir a tener un tratamiento cuando así lo desean. Y acá aparece el concepto de puerta abierta. No se obliga a las personas que vengan sin consumir, eso no, porque una de las cuestiones que también contaba el doctor Damín a cargo del Servicio de Toxicología del Hospital Fernández, que siempre se lo ve porque tiene mucho trabajo en el tema, él decía que conocía de casos de personas que llegaban con un problema de consumo de drogas a la guardia de un hospital y se los expulsaba todo el tiempo, al nivel de decirles, bueno, que vayan, que se aseen, que se bañen y que luego vuelvan. Sabemos que una persona que tiene un problema de consumo, llegar a un lugar con todo lo que hay armado alrededor de la persona que consume drogas, es muy difícil. Si cuando llega al servicio de salud es expulsado, la verdad que es realmente, la consecuencia es realmente terrible, tremenda. Y bueno, y ahí también, en Barrio Mitre lo que decimos es que, bueno, cuanto más vengan las personas, va a estar más cerca de un tratamiento. Eso está claro. Entonces, no se ponen, por supuesto, si una persona está intoxicada, no puede estar bien, bueno, no, obvio. Pero esto no ocurre, ¿no? Nadie viene violento, esto es parte también del mito. Entonces, yo creo que claramente la respuesta tiene que ser sociosanitaria, ¿sí? Y no de tipo punitiva, porque en general lo que nosotros encontramos en las personas que tienen un consumo problemático es la falta de un proyecto de vida que les interese, porque hay mucha gente que consume drogas, bueno, no solo las drogas prohibidas, psicofármacos, ¿no? De manera abusiva. Las encuestas también dan muy altas que hay un alto porcentaje de la sociedad que consume psicofármacos. Aparte, es muy común, bueno, la automedicación también
sabido que están en unos niveles muy altos, pero son personas que por distintas razones tienen una vida que se sostiene. Entonces no aparece el problema de la dependencia, ¿sí? Pueden sostener su plan de vida, criando hijos, yendo a trabajar, siendo productivos para el sistema capitalista en el cual todos estamos inmersos produciendo, ¿sí? Entonces, esa es la pregunta. Yo creo que la respuesta nunca debe ser penal, porque ya en todos estos años de historia vimos que la respuesta es negativa y sí tiene que ser de tipo social y sanitaria. Y bueno, la realidad es que justamente las pericias de TimeWorth lo que dieron es que había policonsumo, y hoy por hoy está absolutamente reconocido que en nuestro país hay una tendencia al policonsumo, es decir, que no solo las personas consumen drogas, sino consumen alcohol, psicofármacos. Entonces esto del abstencionismo y demás, vemos que por ningún lado funciona. ¿Era esa la pregunta? Sí. ¿Puedo ampliarlo un poquito? Sí. Y si el juez penal se encuentra con un consumidor que ha cometido un delito, Sí. ¿qué recursos tiene? Bueno, ese es un tema súper interesante. Hoy por hoy, básicamente, lo que puede es, que nosotros lo criticamos mucho, el tema de las medidas de seguridad curativas, ¿sí? Y como les contaba recién, de una educativa. Educativa es para el caso de experimentadores, que están en una etapa que no presentan un consumo. Pero en el caso de las medidas de seguridad curativas, yo creo que el gran error que encontramos y que se reproduce en el Código Penal que se propone es el tema de la cuestión compulsiva de las medidas de seguridad, ¿sí? Un tratamiento en este tipo de cuestiones, en cualquier tipo de adicción, no hay que... Es muy claro que tiene que haber una voluntad, que tiene que estar el consentimiento de las personas. Me parece que resulta completamente ilusorio pensar que un juez realizando un tratamiento, indicando un tratamiento compulsivo, va a lograr que esa persona se cure, y mucho menos si la amenaza es recuperate, que esto lo van a trabajar los psiquiatras, pues lo estoy hablando con ellos, recuperate de manera exitosa porque si no te castigo penalmente. Y bueno, y esto hay una relación con un tema que yo vengo trabajando en los últimos años, que todavía no lo terminó nunca de escribir, pero creo que es por una cuestión de que sigo pensando de qué lado va, que tiene que ver, no sé, ¿escucharon hablar alguna vez de los tribunales de tratamiento de drogas o cortes de drogas? En Chile hay, y en Salta hubo un plan piloto hasta hace unos años, 2 años, yo fui a ver uno, y fui a ver uno de Chile el año pasado, y en Estados Unidos, por supuesto, y tiene que ver con esto que plantea Marcela, que es identificar la persona que tiene algún tipo de relación con un consumo de drogas por un delito que no está relacionado con la ley de drogas, ¿sí? Y en ese caso es disponer un tratamiento en un lugar de rehabilitación. Y, bueno, si lo cumple exitosamente, no habría acción penal, una suerte de suspensión del juicio a prueba, podría ser probation, donde se extingue la acción penal. Yo lo que he visto, y ahora hay un plan piloto que se está haciendo con un juzgado de ejecución, que lo está haciendo la gente de la CEDRONAR, el Ministerio de Seguridad, y por supuesto que las personas, los referentes en esta temática se niegan, los consideran que es parte de sostener la ley 23.737, el doctor Zaffaroni, bueno, Alejandro Corda, Mariano Fusero, y así muchos más que trabajan en el tema, porque consideran esto, ¿no? Como que seguir reproduciendo el tema. Yo lo que creo, puntualmente, que creo que adelanto algo de lo que estoy trabajando, que hoy por hoy nosotros lo que vemos es una persona, yo lo que veo en los lugares de trabajo, una persona comete pequeños delitos contra la propiedad para comprar drogas. Esto ocurre, es una realidad innegable. Yo tengo creo todo esto, que no es una creencia, tiene que ver con la Constitución Nacional, todo lo que vine hablando en esta primera parte, no es una mera postura personal. Pero también veo la realidad y que es cierto, que hay personas, sobre todo de bajos recursos económicos, que están con un consumo problemático,
que cometen, pero todos los delitos que yo veo les puede ser que son de pequeños delitos contra la propiedad, lo que podríamos decir de poca monta, de bagatela. He visto desde robos de cápsulas de café en un supermercado para ser vendidas, chocolates, bueno, todo ese tipo de cosas para luego ser carnes, bandejas en panaderías. Me voy acordando los casos en los que estoy trabajando, porque después, bueno, son probations que uno va siguiendo para que estas personas no terminen. Pero bueno, lo cierto es que como estos hechos se reiteran, porque el consumo sigue, la problemática está vigente, terminan prisionizadas, cumpliendo penas. No sé, yo ahora hago así rápidamente y tengo 2 o 3 personas que tienen condenas de 2 meses, de 3 meses, por este tipo de delitos, que dejan afuera hijos. Entonces lo que se hace es que se les da, en el mejor de los casos, cuando se puede, un tratamiento. Ese tratamiento dura lo que la persona está privada de la libertad, y cuando sale aparece de nuevo la cuestión de la reincidencia en las drogas y en el delito, en las 2 cosas. Entonces, y lo que siempre nos encontramos con la valla es de a estas personas poder darles un plan de vida distinto. ¿Y esto qué es? No que no consuman más, un trabajo, poder sostener estudios, porque vemos que cuando esto ocurre, que la persona puede estudiar, terminar un oficio, una carrera, conseguir un trabajo, por ahí el consumo no es que va a cero, pero se regula y no aparece el delito. Entonces yo digo, y esto lo hemos visto porque mis primeras experiencias, me acuerdo que había un chico muy simpático, que siempre me viene a visitar cuando voy a este lugar a trabajar, que estábamos tratando de sanear su cuestión de antecedentes y demás. Y entonces me encuentro para que me firme un escrito y le digo, bueno, qué bien que estás, no estás consumiendo más. Me dice, sí, doctora, yo consumo, no le voy a mentir, un saque me doy, me acuerdo que me dijo. Yo, claro, pues como yo había, porque también uno tiene desde el no consumo, desde una vida que siempre uno pudo estudiar, pudo trabajar, uno tiende a pensar que mágicamente la gente puede, pero era un chico que había tenido una historia de institutos y de consumo de drogas desde muy chico. Entonces, desesperadamente lo hablo con Brahim, digo, Alejandro, pero ¿cómo puede ser este chico que está bien? Me dijo esto, y él me dijo, sí, bueno, hablemos de reducción de riesgos y daños. Es una persona que está regulada, tiene una familia, puede criar a sus hijos, puede trabajar, no comete delitos. Y la prueba fue que, y evidentemente, algunas veces se tomará algunas cervezas, por ahí alguna droga, pero no comete delitos, trabaja, y la prueba es que yo hace 3, 4 años que lo veo, ¿no? Y claramente esto es así. Entonces, pero lo que yo creo es que que el sistema judicial debe tener que poder dar respuestas a estos casos y que la respuesta que se está dando no alcanza. Entonces pienso que tal vez un tribunal de drogas puede ser viable, pero con características determinadas que tienen que ver con el consentimiento de la persona y que no esté la cuestión de la coacción penal. Y pienso que podría ser un medio de extinción de la acción penal, como es la suspensión del juicio a prueba, la reparación integral. Pienso en estas modalidades recientes, ¿no? que sacan la cuestión punitiva. Por supuesto, lo ideal es que sea por afuera del derecho penal, porque esta es una gran oposición que hay, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que la realidad nos indica que muchas veces el consumo viene asociado con la comisión de algún tipo de delitos. Y en general, y esto lo tengo que remarcar, yo todo lo que veo en general, no en total, en su totalidad, son delitos, pequeños delitos contra la propiedad no violentos, ¿sí? Entonces, me parece que si con la voluntad, el consentimiento de la persona, sin ser coaccionada penalmente, y donde, por supuesto, tiene que haber un delito, ¿sí? Porque si no, nuevamente vamos a seguir castigando personalidades, situaciones de pobreza, de vulnerabilidad, como que, bueno, tiene que haber claramente como la entrada al derecho penal por la comisión de un delito y la posibilidad de darle una opción que no sea una pena si la persona presenta un consumo problemático de drogas. Y ahí la víctima, y esto me parece que es una cuestión fundamental, también la víctima es importante. Y nosotros tendemos a pensar que las víctimas quieren cárcel para este tipo de personas. Y por ejemplo, en este tribunal de drogas que fui a ver a Salta hace unos años atrás, me encontré con que
me acuerdo que era un chico joven que le había robado a una vecina un celular. Era, la verdad, para esta señora era muy importante su celular. No podía comprarse otro porque también eran personas que estaban en una situación de pobreza, etcétera. Y lejos de pedir cárcel para este chico, en el momento que le dicen, bueno, la reparación, porque en Salta lo encaballaban justamente a la suspensión del juicio a prueba. Lo que dijo la señora cuando terminó la audiencia es que ella lo perdonaba y que lo único que quería era que este chico esté bien. Entonces, es mentira que las víctimas siempre piden cárcel, sobre todo en este tipo de delitos, ¿no? Con donde no aparece la violencia. Así que bueno, a mí me parece que la modalidad existente, la que fui viendo de tribunales de drogas, de cortes de drogas, comparto muchas de las críticas que se le hacen, pero me parece que podríamos pensar en una alternativa donde se respeten los derechos de las personas y al mismo tiempo el Estado no se desentienda de darle una respuesta sociosanitaria. Me parece que no podemos negar esto, es una realidad. Como tampoco podemos negar los resultados de criminalizar la tenencia para consumo personal. Me parece que son dos cuestiones que no se contraponen. Pero bueno, hay que encontrar una forma que sea muy respetuosa de los derechos, de los principios y que no se siga atacando un derecho penal liberal, acotado, ¿sí? Esa sería la respuesta. De nada. Bueno, entonces, bueno, lo que les quiero decir es que, bueno, que no todo es tan terrible, ¿no? Que esto existe, esta contradicción que se tiene que resolver en algún momento. Me parece que un año donde se dan 2 aniversarios al mismo tiempo es muy propicio para pensar en el tema. Me pone sumamente contenta la cantidad de asistentes interesados en el tema. Pero bueno, lo cierto es que a la par de todo, de la ley 23.737, tenemos Arriola y también tenemos ya bastantes instrumentos donde podemos encontrar el paradigma de reducción de riesgos y daños plasmado en leyes, en resoluciones, que esto es algo que no sé si es del todo conocido en la Argentina, pero existe. Y si les interesa, se las puedo enumerar, ¿sí? Bueno, aparece en el año 2000 una resolución justamente de la CEDRONAR, que bueno, parece que la atacamos terriblemente. Yo he trabajado durante 4 años y la verdad que se hacían cosas muy interesantes con el tema de desvío de precursores químicos, porque necesariamente el narcotráfico, el control de los precursores químicos debe ser controlado en un Estado, porque nadie está de acuerdo con que prolifere el narcotráfico. Sabemos las terribles experiencias internacionales de cuando el narcotráfico avanza a niveles donde sí podemos pensar que los Estados se ven realmente en una encrucijada de soberanía, ¿sí? Pero eso está claro que en el momento en que yo estuve, esos temas, a mí me sorprendió cómo había gente que trabajaba muy bien el tema de precursores químicos, cómo había un registro donde lo que entraba, lo que salía, lo que había en las distintas empresas que operaban con precursores químicos, cómo era controlado. Así que, bueno, eso veíamos las denuncias que se formalizaban ante la justicia. Y en cuanto a lo que es asistencia, prevención, puntualmente me tocó trabajar en una pequeña investigación sobre ingestados, sobre mulas, que se hizo en cárceles federales, donde claramente veíamos que las personas que estaban cumpliendo una pena privativa de la libertad por la ingesta, el tráfico de drogas a través de la modalidad de ingesta eran también mujeres, en su mayoría, bueno, yo lo hice con mujeres, eran mujeres vulnerables, los números dicen que son mujeres, que están muy lejos de la organización criminal, que es la que se tiene que desbaratar, que las que quedan presas son ellas, lejos de su familia, en un estado que no es el propio, en un país que no es el propio. Y bueno, eso lo pudimos trabajar muy bien, hicimos una jornada muy, muy interesante y bueno, se puede pensar que puede ser una modalidad de trata de personas también, estas personas que son reclutadas para el comercio de estupefacientes, donde la libertad de ellas podemos pensar que se ve vulnerada.
Así que bueno, no todo es tan terrible, se pudo trabajar muy bien y de hecho en los últimos años algo muy interesante que me parece que ocurrió fue que se separó por primera vez la oferta y la demanda. Claramente lo que es oferta, cuando digo oferta hablo de narcotráfico, la venta de drogas, pasó al Ministerio de Seguridad y se trabaja ahí con el registro también de precursores químicos y quedó en la CEDRONAR, que ahora tiene un nombre que es Secretaría Integral, no sé, no recuerdo exactamente cómo es el nombre, pero se trabaja nada más que en prevención y asistencia. Así que bueno, eso es un cambio interesante, que me parece interesante resaltarlo, porque si no pareciera que uno se frustra mucho, ve como que no hay ningún avance y esto no es así. Y dentro de lo que es el paradigma de reducción de riesgos y daños, cada vez que logramos una nueva ley donde se puede invocar, es un triunfo, porque estando vigente la ley 23737, vaya, así lo es. Y bueno, aparece la resolución de CEDRONAR 351 del año 2000, donde es una aproximación, una primera aproximación al paradigma, no se ve como se empieza a ver expresamente. Luego, después tenemos una ley de la ciudad tiene un trabajo muy interesante en la temática, la ley número 2318 del año 2007, que prevé un plan integral en el capítulo 2, artículo 4, que dice, implementar un plan integral permanente con acciones dirigidas a lograr los siguientes objetivos. Garantizar alternativas de tratamiento en el ámbito de la salud pública que contemplen los programas de reducción de daños incluidos en procesos terapéuticos de diverso grado de complejidad y adaptados a las diferentes necesidades de la población. El decreto 603 del año 2013, reglamentario de la Ley Nacional de Salud Mental, la Ley 26.657 del año 2010, donde claramente aparece un trato mucho más respetuoso de las personas que presentan un consumo problemático de drogas y también de las personas que tienen un padecimiento de salud mental. Me acuerdo que un médico sanitarista en esos años, donde hablábamos en el 2012, cercanos al año 2010, decía que lo que buscaba, si uno tenía que pensar cuál fue el propósito de la 26657, era reconocer a la persona que presenta un consumo problemático de drogas como un sujeto de derecho al tratamiento y que se puede hacer en un hospital polivalente, y a sacar al loco del manicomio y también tratarlo en un hospital polivalente. Lo digo con el mayor de los respetos porque así lo planteaba este médico sanitarista, que para mí tenía un trabajo muy, muy interesante. Y lo cierto es que en la práctica, cuando yo voy al Hospital Álvarez, veo personas que presentan problemas de consumo y padecimientos de salud mental siendo atendidos en un hospital polivalente como lo es. Así que estos efectos los vemos en la práctica y el resultado es, me parece, mucho más respetuoso de las personas, claramente. Después, la Ley Nacional número 26.934 del año 2014, el Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos, que establece pautas de asistencia. La asistencia integral de los consumos problemáticos deberá ser brindada bajo estricto cumplimiento de las siguientes pautas. Incorporar el modelo de reducción de daños. Se entiende por reducción de daños aquellas acciones que promuevan la reducción de riesgos para la salud individual y colectiva y que tengan por objeto mejorar la calidad de vida de los sujetos que padecen consumos problemáticos, disminuir la incidencia de enfermedades transmisibles y prevenir todo otro daño asociado, incluyendo muertes por sobredosis y accidentes. Bueno, en el año 2016, esta es la última que tuve la suerte de trabajar, lo que es lamentable que la antesala de esta ley, que fueron las muertes de Time Warp, y la verdad que eso fue realmente, que ocurra algo así para poder trabajar una ley donde se vea la problemática de la nocturnidad, fue realmente complejo y hay que dejar, no puedo pasar por alto que se trató de muertes de jóvenes de clase media alta, que son los que asisten a este tipo de eventos, que tienen costosas entradas, se consumen drogas de alto valor, y esto así no vemos en otros sectores que haya habido una demanda tan fuerte, ¿sí? Pero bueno, lo positivo es que lo único que pudo hacerse es
una nueva ley más que tenga el paradigma de la reducción de riesgos y daños y pensar a futuro que nunca más fallezcan jóvenes que se van a divertir por sustancias adulteradas como pasó. En ese momento nosotros, por supuesto, se imaginarán que lo que hicimos plantear es el testeo de sustancias. ¿Se acuerdan que para esa época sonaba muy fuerte? Esto es controlar, como pasa en Europa, en este tipo de fiestas electrónicas, controlar qué es lo que las personas van a consumir, ¿sí? Por supuesto que están... ¿Y qué impide justamente el testeo de sustancias en nuestro país? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué instrumento legal nos va a obstar a hacer un testeo de sustancias? ¿Qué les parece? La ley de estupefacientes. Por supuesto. 1337. Exactamente. Y bueno, lo que se logró fue este artículo 14 de eventos masivos superiores a 5.000 asistentes. Para todo evento masivo, cuando la capacidad autorizada del evento supere los 5.000 asistentes, el gobierno de la ciudad deberá implementar un plan de presencia estatal dirigido a mantener las condiciones de seguridad y mejorar el abordaje de las emergencias que pudieran producirse. Dicho plan preverá el funcionamiento para los eventos de diversión pública de puestos de información dispuestos en los accesos y sus alrededores a cargo de promotoras especialmente capacitados para las áreas gubernamentales competentes para dar información sobre los riesgos del consumo de sustancias psicoactivas con base científica y un lenguaje adecuado a los destinatarios, sin perjuicio de lo normado por un artículo. Y el artículo 16 que dice, campañas de prevención en eventos. A fin de difundir información de prevención sobre conductas de riesgos, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra facultado a realizar convenios con universidades y organizaciones de la sociedad civil con reconocida trayectoria en la prevención y reducción de riesgos vinculados al consumo de sustancias psicoactivas. Y esto me parece fundamental. Me acuerdo que en la última fiesta a Greenfield, yo trabajaba en Cedronar y fuimos a hacer campañas de reducción de riesgos y daños. Y fue muy interesante porque lo que se logró fue poner dispensers de agua para los asistentes de manera gratuita. Bueno, uno de los temas luego, esto fue en el año, habrá sido en el año 2000, la última Greenfield creo que habrá sido en el año 2015, 2016, no porque asista, pero me acuerdo que al poco tiempo dejé, tengo que decirle la verdad, dejé de trabajar en Cedronar, así que lo relaciono con eso, más con esa fecha, 2015. Y la verdad que se acercaba. Uno de los problemas de Tangwell fue ese, que las personas no podían acceder al agua porque son costosas, porque bueno, estaba sobrecargado también de personas. Y el tema de poder estar adentro una agencia que se dedique a la prevención y asistencia de drogas es una medida muy interesante. Y las personas, la verdad que se acercaban, consumían agua, tomaban los folletos que se les daba por ahí, sobre todo en las horas más tempranas se paraban a hablar. Y bueno, de hecho en esa fiesta no hubo ningún problema, no hubo ninguna persona que asistió, porque uno dice reducción de riesgos y daños. Y sí, lo de máxima sería el testeo de sustancias, ¿no? Pero también reducción de riesgos y daños es esto, hacer prevención, decirle, bueno, consumir drogas tiene estos efectos, porque no es que uno se para en la reducción de riesgos y daños y dice, viva la droga, dróguense a los jóvenes. No, no es eso, es claramente hacer prevención concreta y asumir que existe el consumo, no negarlo. Y en ese caso, ver si estas tareas pueden ser un disparador para que la persona deje de consumir o se cuide, no ocurriendo lo que terminó ocurriendo en Tangwell, ¿no es cierto? Así que, bueno, esto sería básicamente a grandes rasgos el panorama vigente. Y bueno, la idea de estos encuentros es irnos con por ahí un poco más de información, más que la típica oscilación que siempre se dio en la jurisprudencia argentina, en los fallos en cuanto a lo que es tenencia para consumo personal, sino pensar en acciones concretas y no ver como algo imposible hablar de despenalización de las tenencias para consumo personal y que no implica seguir trabajando para que la población no tenga consumos problemáticos que atenten contra sus planes de vida, ¿sí? Y que no sea a través del derecho penal. Me parece esto crucial. Sí. Lo relativo a la tenencia para consumo aplicado en el caso del consumo de cannabis. En los casos penales, digamos, de intervención del Poder Ejecutivo
digo, ¿cómo hay alguna interpretación, fallos más recientes pendientes a la interpretación en algunos casos del autocultivo con fines terapéuticos o la interpretación ante consumos simples, ¿no es cierto? No, bueno, siguen insistiendo fallos que criminalizan, y sé por compañeros que trabajan en la temática que se presentan en las causas y tratan de lograr otros resultados, pero es esto básicamente lo que tenemos, ¿sí? Pero, ¿qué otra cosa me habías preguntado al principio? No, en lo relativo A la marihuana. No, porque... judiciales Sí. orientadas a ella. Me hiciste acordar como que cuando pensaba en esta charla traté de hacer el ejercicio mental de acordarme de jurisprudencia relacionada con drogas que no sea la típica, ¿no? Montalvo, Capalvo, Basterrica, Arriola y demás. ¿Y saben de qué fallos me acordé? De los primeros años de los estudiantes de Derecho, que no estaban estrictamente relacionados con la tenencia para consumo personal. Me acordé del fallo fiorentino, que lo relaciono con esto que decís vos, en el cual era una persona que era un allanamiento ilegal o una requisa personal. Marcela, vos que tenés buena memoria. Fiorentino era un allanamiento, me acuerdo, que tenía 2 cigarrillos de marihuana. Sí, fue muy famoso. Y en la casa, además. Y después me acordé de Daray, caso Daray, era un ciudadano norteamericano. Ralford, ahí está, sí, pero vivía en la Argentina o era un turista, eso no me acordaba bien. El turista y el de Ralford. Bueno, que también aparecía el tema de, era una requisa, si mal no recuerdo, una requisa ilegal, y decía, como siempre, el tema de las drogas generó avances sobre la privacidad de las personas en sus distintas modalidades, porque estos no son los típicos fallos constitucionales que usamos para utilizar el tema, sino aparece el tema de manera muy ostensible. Y bueno, lo relacionaba cuando hablabas con el tema de la marihuana, ¿no? Bueno, en nuestro país es otro de los mitos, que la marihuana se legalizó. En Uruguay hicieron un trabajo muy interesante, que mi intención es a fin de año ir a ver cómo está funcionando. Parece que con buenos resultados. Lo que sí me pasó hace unos años atrás cuando vi la campaña de publicidad que se hizo y me pareció excelente. Y creo que si en algún momento en Argentina podemos pensar la importancia de cómo transmitir esto y que lo puedan entender todos los ciudadanos. Y me pasó de estar en Montevideo, en un hotel, hablando del tema, porque este tema me acompaña evidentemente, y me sorprendió cómo el conserje del hotel lo manejaba a la perfección, como que me dio una explicación muy clara, muy puntillosa de cómo se iba a dar el tema. Todavía no estaba próximo a ser implementado. Y eso me parece que hoy por hoy el tema, que hoy lo hablamos también, el tema de cómo uno comunica, cómo publicita, este tipo de cuestiones es central, porque si no terminan confundiéndose y también pasa un poco lo que... Con estos mensajes erróneos, equívocos que se dan, como también pasa ahora con el tema del aborto, donde uno puede escuchar cualquier tipo de información. Así que me parece que los que trabajamos, los operadores de la justicia, de organismos públicos y demás, tenemos que estar muy atentos a esto y a cómo poder trabajarlo para poder lograr avances, seguir teniendo avances más profundos en la temática. Traslado a la provincia de Buenos Aires y a la problemática concreta que tienen los jóvenes con la droga y trabajamos en la justicia, los operadores del sistema, cuando ya tenemos vinculación con ellos porque tuvieron un conflicto con la ley penal. Y las limitaciones que tenemos para poder hacer efectivas todas estas, primero por la especificidad del fuero, de la responsabilidad penal juvenil, y segundo, en este cambio de paradigma de reducir los riesgos y daños. Pero nos encontramos con que no hay una
cualquiera sea teoría jurídica que uno pueda desarrollar, bagatela, lo que sea, pero tuvo un conflicto con la ley penal, no hay. Nosotros nos encontramos con la limitación de no encontrar cómo encauzarlo con medidas socioeducativas, curativas. Los lugares de detención no abastecen por falta de medios de colegio y muchas veces por falta de capacitación de los operadores también donde están. Sí, además estás en un ámbito crucial para poder trabajar, que es en el ámbito de menores. Me acuerdo un caso que por una jueza de San Isidro, que la verdad que todos nos encontramos de los distintos lugares con el límite y con la terrible experiencia de que nosotros sabemos que vamos a fracasar en nuestras intervenciones constantemente y eso es muy terrible, pero me parece interesante cuando uno puede ser creativo y poder pensar en algo diferente. Y me acuerdo de un artículo de la doctora Beloff, que cuando habla de medidas, de Mari Beloff, de medidas restaurativas, esto de ser creativo, ¿no? Y en menores claramente la cuestión educativa, restaurativa es clave. Y cuando estaba trabajando en el último tiempo en Cedronar, recibimos un llamado de una jueza justicia penal juvenil de San Isidro, con un caso de un chico que ella lo había individualizado y creía que podía dársele también el típico caso del chico que empieza con instituto, adultos, siempre delitos contra la propiedad, consumo de drogas, que es un típico caso. Y ella lo que hizo fue en una audiencia, cuando tenía que ya resolver, creo que era, no me acuerdo exacto, no quiero ser imprecisa en eso, pero era una instancia donde iba a recuperar la libertad, este chico, no, eso no me acuerdo exactamente, pero lo que hizo fue, llamó a distintos programas, me acuerdo que había llamado a Senda, a Tajo, a Cedronar, los convocó y le dijo al Estado, al Nacional Poder Ejecutivo, bueno, yo tengo este problema, ya esta persona está terminando de cumplir tratamiento, eso no lo recuerdo, no quiero ser imprecisa, pero estaba en una instancia así, dijo, ¿ustedes ahora qué van a hacer para que esta persona no siga en este camino? Y me acuerdo que empezamos a trabajar con él en Cedronar. Y seguimos trabajando con la jueza. Y me acuerdo la primera audiencia que nos los traen, que me acuerdo que fui yo, con una psicóloga. Que éramos de un área que era una dirección de articulación con los distintos organismos y demás, y personas de la parte de asistencia. Y me acuerdo que cuando nos recibieron como una sala así de juicio donde había esta cuestión de asimetría, que hoy solamente me quedé acá para que me escuchen, porque siempre que vengo y hay menos asistentes camino, porque me parece que nadie porta el saber, que lo construimos todos juntos. Me acuerdo que lo vio primero una psicóloga del área de asistencia y era como que se había puesto en un atrio con él muy lejos, como diciendo esta persona enferma, delincuente, y con mi compañera no entendimos por qué él estaba, era claro que había pasado eso, la ubicación, y lo que nosotros hicimos fue como algo casi sin pensar, un beso, hola, ¿cómo andás? Y empezamos a charlar. Él terminó viniendo a Cedronar, a trabajar. Me acuerdo que todo el equipo, había chicos jóvenes y demás, lo invitaban a jugar al fútbol. Bueno, se había generado algo súper interesante con él. Se le había podido dar un trabajo, pero son los casos excepcionales, no existe, esto es algo idílico. Y así todo te tengo que decir que no pudo sostener. Porque me acuerdo que era como era San Isidro, era de el que está en Tonkinson, la Cava, era de la Cava. Y la verdad es que yo creo que por más que eran todos chicos estudiantes de Derecho, que la verdad que súper bien, lo invitaban, todo, no había ninguna cuestión que se trabajara mal con él, pero la problemática de este muchacho era tan profunda. Y eso mismo a mí me pasa todo el tiempo en Barrio Mitre. Yo desde hace un tiempo trabajo con unos autores, Braithwaite y Petit, que hablan de un derecho penal que no sea solo eso, ¿no? Y poder como y esto lo relaciono con tribunales de drogas, cómo pensar el derecho penal no como una sanción, sino como una oportunidad, que es en la línea de lo que vos planteás.
Y siempre pienso eso. Y a veces acompañamos y decimos, bueno, una oportunidad más. Y vemos que la persona recae con un nuevo delito, con consumo, etcétera, etcétera. Y la verdad que en ese momento es muy fuerte para nosotros que no tenemos herramientas de tipo psicológicas y demás. Y bueno, yo siempre lo hablo mucho con Alejandro y él tiene una cosa muy fuerte en cuanto a alejar, a sostener, que pídanle que lo desarrolle porque lo trabaja muy bien el tema. Y me dice, bueno, seguí trabajando así, las puertas siempre abiertas, que siempre venga una vez, otra vez, que estar muy cerca de los operadores va a hacer que en un momento pueda establecerse algún tipo de cambio. Creo que esto de la creatividad, a veces pensar y decir, bueno, poner en cabeza de los organismos especialistas en la temática, tengo una persona en tales situaciones, ¿ustedes qué van a hacer? Y convocarlo, me parece que es algo que yo vi que no tuvo, te soy sincera, funcionó un tiempo, pero tal vez hay otros casos que sí funcionan. Por ejemplo, este chico que comentaba antes, que yo veo hace 4 años, donde sí estableció algo con el dispositivo de que ya no se autopercibe como un delincuente por si alguna vez consume. Nosotros pudimos trabajarlo bien y él sigue viniendo. Hace 4 años que no comete ningún delito. La verdad que yo no tenía mucha fe al principio por la experiencia que traigo negativa en este tema. Así que bueno, yo creo que esto de la oportunidad lo debemos tener que seguir trabajando en el caso a caso, pero no dejar de pensar en una cuestión restaurativa integral, ¿no? Armónica, como podría ser algún tratamiento respetuoso de los derechos individuales de las personas, ¿sí? Eso me parece, porque lo que yo veo que por estos breves pasos por la cárcel y los tratamientos que se dan, no duran ese tiempo y un tiempo después, pero están enfocados desde otro lugar. No hay, a mi criterio no hay una presencia del Estado en de verdad. Yo no, la reincidencia, no he visto si ha salido condenado, pero la reiteración en los delitos como están vinculados a la droga no cesa porque no hay presencia, no hay control. Los centros de promoción y protección de derechos no los siguen una vez que cesa la intervención. Bueno, el tema de los seguimientos, y hay fundamental. otro problema que también lo vivimos a diario con esto del consumo de drogas y la violencia de género. Cesado el conflicto, interviene la justicia, se otorga la excarcelación a alguien que por consumo fue violento, esa persona necesariamente vuelve al poquito tiempo porque no hay en la provincia de Buenos Aires organismos que pueda uno derivar como juez para que le hagan un tratamiento y un seguimiento, y ni en el Poder Judicial no los tenemos, y a nivel provincial son muy escasos los recursos con los que contamos. Entonces, es aumentar la prisión. No. Sí, yo te entiendo porque sé que esto es así, está planteando lo que pasa en la realidad. Y lo que vi en Chile, y sé que también en Estados Unidos ocurre, que no solo hay tribunales de drogas, sino hay tribunales de violencia de género, porque la problemática en Chile es muy fuerte. Y nosotros lo que empezamos a ver también son delitos contra la integridad sexual relacionados con quien provee la droga, y la verdad que eso es algo que es terrible cuando lo vemos, es tremendo. Pero bueno, creo que en eso tenemos que empezar a pensar en alternativas creativas y tratarlas seriamente, pero que no sean una oportunidad, y esto lo quiero decir muy claro, no usar medios alternativos, tribunales de drogas, como una excusa para no despenalizar la tenencia para consumo personal, porque esto también nos lleva a que las personas no accedan al tratamiento y también a los delitos que se dan al margen del prohibicionismo, ¿sí? Yo he escuchado hasta que para poder llegar a... La gente de clase media alta, va a barrios vulnerables a comprar drogas, y existe hasta la figura de la persona que lo lleva hasta la persona a comprar, ¿no? Que por un pequeño rédito económico. Y esa persona también queda expuesta a delitos, porque no toda persona puede caminar todos los territorios, y esto es así.
Entonces son todas cuestiones que se dan alrededor. Así que muchas gracias, muy interesante el aporte de la experiencia, porque lo teórico está clarísimo, pero después en la práctica, ¿cómo hacemos? Discúlpame, quería decir una cosa al respecto. Me parece que, escuchándote a vos y lo que recién planteabas de los tribunales de drogas, bueno, primero, no, mi postura es no comparto el tema de los tribunales de drogas. Me parece que ya hay tribunales y juzgados que pueden usar esa función y de hecho se hace con la suspensión. Yo en las de proceso versiones que prueba. conozco ahora tampoco las comparto, Por eso. ni siquiera el nombre. No, Yo por creo que eso. tenemos que pensar en una alternativa. Pero te digo que igual me parece que siempre a la justicia se nos pide mucho, ¿entendés? Y eso me parece que es lo que está planteando acá la doctora, que tenemos que salir siempre a cubrir cosas que el Estado tiene que hacer con sus propias políticas públicas o de salud o lo que sea, o desde la Bueno, educación. la Corte en Arriola lo dijo esto. Por eso, y pasan 10 años y 30 desde la sanción de la ley y seguimos con los mismos agujeros. Me parece que la discusión tiene que ser otra. ¿Desde qué lugar va el Estado a intervenir o va a hacer un cambio o modificación a la ley después de todos los avances que ha habido en todo sentido? Y no seguir exigiéndonos a nosotros como operadores judiciales que cubramos cosas que no podemos y que no está a nuestro alcance, además de que no tenemos el Estado que nos acompañe. Porque pasa en violencia de género, que tenemos que mandar a gente a su casa, que no funcionan los botones de ataque de pánico, que las personas no vienen a denunciar o si vienen no tienen seguimiento, que tienen miedo, que no los podemos hacer con atención psicológica, acompañarlos. Lo mismo con la droga, igual esa persona volver a caer, porque obviamente que la situación lo llevó por depresión, por angustia, por falta de educación, por falta de acompañamiento parental, no sé, por un montón de circunstancias. Entonces me parece que la solución no es que... No, yo creo que la solución no la tienen que dar los claro, operadores que de la estamos justicia, sí todo creo. el tiempo dándole acompañamiento. Yo entiendo lo Sí que vos creo que planteás, pueden pero es ustedes como que en un establecer momento pequeños cambios desde las Sí. no lo intentamos demanda. en el día a Ya día, lo pero a sé. veces es como que no puedes tampoco salir a cubrir, bueno, tengo a este chico... yo tenía un caso de un chico 17 veces robó en grado de tentativa por un tema de droga. Y vos decís, bueno, es como que todo el tiempo vuelve a recaer, tratás de ayudarlo, le pones una suspensión de proceso a prueba. En la misma suspensión de proceso a prueba le ponemos que haga un tratamiento de adicciones, que vuelva a recaer porque no tiene medios, porque no tiene contención, porque los centros no lo pueden sostener, porque dicen, bueno, no viene. Entonces hay un montón de cuestiones que van más allá de Sí, la voluntad sí. del operador. Eso seguro, y yo sé que hay un montón la mayoría de los operadores judiciales tienen muy buena voluntad y muy buen trato con las personas y por supuesto que no se les puede pedir algo heroico. Simplemente uno piensa que por ahí, dentro de las posibilidades que cuentan en determinados casos, el hecho de venir a este tipo de charlas, no, porque estoy yo a cualquiera, ¿no? Porque si no suena raro, es también un claro interés en la problemática con la que se cruzan día a día. Eso ya es hacer algo y no se le puede pedir absolutamente a nadie acciones heroicas. Eso los que nos dedicamos al derecho penal lo sabemos, eso queda clarísimo. Sí me parece, me he cruzado con los casos más excepcionales en los cuales la mirada al consumidor no es la esperable, ¿sí? Entonces, cuando me ocurre eso, o con muy pocas expectativas, como diciendo, esta mujer con 4 hijos me dijo que consume, no sé, qué sustancia, por favor, como diciendo, bueno, qué terrible esta madre, y la verdad que son personas que vienen de lugares donde la vulnerabilidad social es muy grave, y entonces creo que lo que sí podemos hacer, los que tuvimos otras oportunidades en torno a este libro, es mirar el mundo desde lugares distintos y poder entender esas situaciones personales y no darle ese trato que también puede ser muy perjudicial en la línea de esta equiparación que venimos hablando. Yo creo que ya desarmar esa diada delincuente, adicto, porque quiere y demás, me parece que ya para la justicia, los operadores de justicia, es un avance enorme. Por eso, pero lo que vos planteás entonces más que nada tendría que ver con una capacitación para poder descontracturarnos o romper con los prejuicios que traemos que desde tienen lo algunos, social. no todos, por supuesto. No me incluyo, pero digo, bueno, hablo en forma no, genérica, obvio. que lo mismo pasa en género, que lo mismo pasa en un montón de situaciones. Pero bueno, para poder aportar o tener una mirada mucho más amplia con respecto al sujeto. Sí, después de mandar, obviamente, después del haremos lo que Estado, podamos. de los otros poderes, como la Corte en una clara posición de activismo judicial, dijo, bueno, señores, ustedes háganse cargo de su parte. Nosotros
con esta postura nos hacemos la nuestra. Poder Legislativo despenalice, Poder Ejecutivo programas concretos de prevención y asistencia que lleguen a todos. Te quería hacer una pregunta, alejándome de esto del paradigma, que es lo que estamos tratando, pero hace unos años, hace poco tiempo, llamé al Ministerio de Salud para ver cuáles eran los lugares donde podíamos mandar a rehabilitarse, pero de forma gratuita. ¿Por qué? Porque los lugares para internación son carísimos. Los costos, exacto. No tenían ni idea, me informaron después de un tiempo que seguimos llamando y todo, como un oficio hecho al efecto de que nosotros pedimos, y me informaron 2 hospitales de La Plata, sobre todo pedimos el radio de acá. ¿Existe algo, algún registro, algo de por ahí vos que estás más? Cedronar es la secretaría, la línea, si mal no recuerdo, es la 141, es la agencia federal con alcance nacional, que si llaman 24 horas les tienen que decir a dónde tiene que ir esa persona, sin dudas. El Ministerio de Salud tiene su área seguro relativa a tema de drogas, es lo mismo. Y otra cosa que por ahí podemos hacer, no sé, este es el último informe que nosotros sacamos en la Defensoría hace 2 años, en el cual siempre nuestros informes tienen una parte que está destinada a lo que son centros de atención, efectores. Y a veces yo que soy más de estar en los temas más por ahí teóricos o sí de la práctica, bien prácticos como estos que venimos charlando, digo, los efectores, pero si están en internet y demás, y siempre me insisten en que tienen que estar. Y ahora que vos me preguntás esto, pienso que sí, qué importante que es que reproduzcamos en todos lados. No hablo solo de los CPA, sino lugares de internación gratuitos. Sí. Bueno, te reitero, la agencia que dispone las internaciones, pasa que hoy hay una evaluación interdisciplinaria por ley de salud mental, es la Cedronar. Hay que llamar, hay que ir. Bueno, el tema es o ir al lugar más cercano donde se pueda hacer, porque también eso es lo que nosotros buscamos, por ejemplo, en este dispositivo en el cual yo trabajo, es eso, como acercarlo a los barrios, o cuando se hacen programas, ahora hay uno, el Estado en tu barrio, antes era el estar ahí. Bueno, es lo que se busca, es eso, que la persona se pueda acercar no tenga que hacer un gran esfuerzo, porque sabemos que quedan en el camino por falta de medios económicos. Que a veces los padres necesitan respuestas inmediatas, digamos. Entonces uno le tiene que decir, bueno, mira, 141 así, con un papelito, no, pero ni siquiera eso es, con un papelito decirle, mira, tenés este gratuito para ir, son los padres generalmente los que se encargan. Se puede pedir se los tendrían que dar, no lo tendrían que pedir ustedes, no sé si vos trabajás en un juzgado o algo, pedir directamente que les digan, bueno, cuáles son los lugares, a dónde, porque suelen estar como con una cabeza que es la que dice qué lugares tienen lo que se le llaman cupos, camas, bueno, distintas formas, o ambulatorio, de acuerdo a lo que la persona requiera. Hoy por hoy el tema del tratamiento que prevalece por la ley de salud mental es de tipo ambulatorio, ¿sí? Así que bueno, me parece que eso, bueno, yo siempre lo pienso como Cedronar, como agencia con competencia de Estado, que es el que tiene que dar la respuesta, como decís vos, bien rápida. Es así. Y bueno, y una cuestión es también tener los efectores saber a dónde, pero les deberían llegar más fácil, yo eso lo comparto, pero bueno, es en el ámbito en que nos movemos todos, es así, ir viendo. Yo he llevado personas, decir, bueno, nos encontramos a tal hora, yo no me dedico a nada relacionado con el derecho civil, ¿no? Pero bueno, sé que la forma es a veces acompañando, llevando, está bien que no siempre se puede y es difícil cumplir con todas las obligaciones de trabajo y además hacer eso, es entendible, nadie puede todo. Claramente tiene que haber algo integral, eso lo comparto. Bueno, por ahí puedo hacer algún aporte también, porque yo trabajo en un CPA de la Subsecretaría de Determinantes Sociales de la Salud y la Enfermedad Física, Mental y de las Adicciones. Es largo, pero antes era la Subsecretaría de Atención a las Adicciones. Y hay toda una red, se trabaja en red, y también la provincia tiene pocas, pero tiene comunidades donde primero son evaluados en los CPA, en los servicios que están distribuidos en toda la provincia, y después a través del Centro de Admisión y Derivación se les consigue vacante. Acá en La Plata estaba La Granja, que ahora, bueno, por cuestiones edilicias, después de la última lluvia, se redujo el número de internaciones. Pero hay lugares, y si vos te fijás por ahí por internet, ponés Subsecretaría Determinante y te aparecen, según las regiones también, cuáles son los CPA.
o podés llamar a la dirección, al teléfono, y ellos te comunican cuál te corresponde. Hasta hace poco teníamos un 0800 donde te podían informar, o sea, eran las 24 horas, llamabas y te informaban, también hacían como una primera contención, digamos, y la derivación al centro más cercano. Entonces, eso está... Como bien lo dijiste, hay un solo centro que es la granja, y para quien está en una crisis es muy dificultoso llamar, que le den un turno dentro de 15 días, y no hay una red amplia de Porque para crisis, o sea, esto que yo te digo, los CPA son para tratamientos ambulatorios, ¿no? Entrevista y evaluación. Para crisis está el Hospital General, que es lo que se está trabajando y capacitando también ahora. Vos tenés 24, o sea, lo que es la urgencia, ¿no? Y, tenías en el Hospital San Martín y en el Hospital de Romero la guardia psiquiátrica a las 24 horas. Pero si ser psiquiátrico, aquel que tiene un episodio, no tiene en lo inmediato... Es salud mental, perdón, yo dije psiquiátrico, es salud mental. De hecho, lo que es política de drogas es lo que se aplica, o sea, la misma política de salud mental se aplica al tema de las drogas, porque es considerado, como decía ella hoy, un tema de salud mental, no discrimina. Los hospitales no se pueden negar, tal cual, es lo que te dejo porque... Y hay dos unidades de atención en crisis, dos UAC que le dicen, unidad de atención en crisis. Esto, o sea, yo soy una empleada 10430 de UCPA, pero es lo que conozco desde donde estoy trabajando, por eso digo, por ahí puede servir. Sí, claramente los hospitales hoy, en estos casos de crisis, son ellos, la primera intervención la debe hacer el hospital y la ley 26657 lo establece así, de manera expresa, porque fue la idea que no se siga expulsando a la persona que presenta un consumo problemático de los hospitales. Sí, en ese momento sí. Luego, después la derivación tiene que ser en un ámbito específico donde se trabaje la cuestión del consumo problemático, si es que lo hay. Y después lo que también... Que van al hospital a la guardia, por ahí no es crisis, y dicen, no, si tenés que ir al psiquiatra, tenés turno para el 8 de septiembre. Es cierto. Ya no sirve a la persona que tomó esa decisión en un momento de que le cayó la ficha para ir al hospital y ya, ahí ya no sirve. Sí, sí, eso es, todo el tiempo pasa eso. Y bueno, lo que se buscó con la ley es evitar todo eso. El usuario de drogas fue siempre expulsado, discriminado de los hospitales. Esa continuidad por ahí. Sí, el tema de una persona darle un turno que lo necesita en el momento, por más que no esté en una crisis, también esa persona se pierde de esa posibilidad sagrada de poder acudir a un tratamiento para estar mejor, ¿sí? Eso sí, totalmente. Sí, yo me acuerdo que un funcionario que sí, que ahora está a cargo de, creo que de un centro también decía como que la persona que presenta un consumo problemático de drogas, no un consumo recreativo, ocasional, como se traicionaba todos los días quería tener un tratamiento y no llegaba, se quedaba en el camino y seguía consumiendo, pero era un anhelo que todas las mañanas o en el momento que se levantaba lo acompañaba. Entonces cuando esa persona lograba un atisbo de mayor voluntad y llegaba al lugar, era un momento sagrado, había que robustecerlo de todos los recursos para poder aprovecharlo, porque una persona que todos los días intenta, lucha contra algo y un día lo logra y expulsarlo, la verdad que es... y aparte hoy, en este contexto, ¿no? Llegar a un lugar a pedir un tratamiento, Sí, yo una vez, hay que ser muy valiente. una chica ya grande con problemas también de policonsumo, y bueno, y sí, tenés que hacer el tratamiento, y sí, pero dice, a mí ir a juntarme con otros, hacer una terapia de grupo no me sirve, y ella misma lo decía, yo necesito un psiquiatra, necesito medicación para salir de este policonsumo. Ya no le servía ese, bueno, hacemos la terapia grupal, o necesitaba eso y algo más, que por ahí dice, voy al hospital público y me dan turno de acá a un mes. ¿Y ahí qué le decís? Sí, requiere un tratamiento, cada sujeto, y esto tiene que ver con todo lo que venimos hablando, ¿no? Cada subjetividad va a requerir un tratamiento y una atención específica. Pero bueno, hay que siempre
cuando hablamos de estos temas, yo creo que siempre hay muchos psicólogos, psiquiatras, entonces como lo que siempre planteo es que bueno, pese a todo esto, tenemos que seguir deseando, seguir trabajando en pos de un sistema más respetuoso, ¿sí? Que pueda dar una respuesta. No debería haber una disociación entre la justicia y el Estado, como si la justicia no fuera el Estado también, digamos. O sea, ellos lo plantean en términos... En los hospitales yo sé que se ocupan, lo que pasa es que no tienen una contención para una persona en crisis. Pero es cierto que los operadores judiciales no tienen las herramientas para tratar, eso es una realidad. No hay una disociación tampoco, bueno, yo no, lo ideal es poder trabajar de manera interdisciplinaria. En un Estado que es deficitario, como nuestro, en casi todo, digamos, creer que puede, digamos, hacer abarcar globalmente el problema es voluntarista, tampoco lo puede hacer. O sea, sobre todo en los hospitales públicos, cuando cae una persona en crisis, con una crisis, no sé, devastadora, que rompe todo, que pues un médico, una enfermera, ¿cómo hacen para, por más que quieran, cómo hacen para contener esa situación? Por eso es un poco... No, lo que yo creo... No, se preparan, pero no se preparan. Mira, la respuesta... Y están preparando, para atender. yo fui a una, por eso te digo, o sea, están capacitando para eso, es un trabajo con cada efector. O sea, es como hoy decía también el tema de la violencia. En otra charla me enteré que desde el Patronato de Liberados tienen un grupo donde están trabajando con hombres violentos, los mandan los jueces a hacer el tratamiento ahí. En hospitales, no me acuerdo bien cuál era, creo que uno funcionaba en el de niños, otro de adultos también. Programas especiales que empiezan a trabajar ahora con hombres violentos. Igual yo entiendo, hay una cuestión que siempre que el psiquiatra se lo respondería con el trabajo, yo hablo de trabajo interdisciplinario, transdisciplinario, él le diría el trabajo articulado y el trabajo en red, y la red como sostén, porque yo entiendo perfectamente las quejas de los operadores judiciales, él dice que, claro, todos siempre lo grafica, lo dice de manera muy gráfica, como que todos ante un caso así nos empezamos a desesperar, porque no tenemos las herramientas y seguramente tenemos la mejor de la intención. Entonces, si terminamos todos con síndrome de cerebro quemado, no pudimos hacer nada, pero algo, si el trabajo aparece de manera entrelazada, con una red que cada profesional va a sostener en el ámbito de su competencia, ahí podemos dar otro resultado. Claro, yo que decía, por ejemplo, ella dijo un montón de recursos que hay en el ámbito local. Lo que se podría pensar desde tu agencia de trabajo es cómo difundir eso para que, por ejemplo, las personas que trabajan en la justicia rápidamente puedan acceder, llamar y decir, bueno, tengo un caso así, ¿ustedes qué respuesta me tienen que dar? Porque si no, sí queda como en un lugar, uno tiene, no sé, el operador judicial tiene 20 casos de ese tipo y no puede dar 20 respuestas, porque además de esos 20 casos de consumo problemático va a tener otros 100 que no tienen nada que ver con eso y que también tienen que resolver. Eso es realmente pedir algo así, a mí me parece que como es terrible, la verdad, no quisiera estar en ese lugar, porque irme todos los días con la idea que desatendía a 20 personas que había que darle otra respuesta es mucho. Pero sí un trabajo en redes de difusión efectivo podría, por ejemplo, tranquilizar un poco y dar alguna respuesta más armónica, integral. ¿Vale? Eso es lo que uno ve desde la práctica, y justamente estas respuestas a mí no me las dieron colegas abogados, me las dan en general los psicólogos, los psiquiatras, porque a mí también me pasan estas cosas que me quedo como esa sensación de que uno no pudo dar una respuesta efectiva. Y cuando uno tiene todo el conocimiento de cómo llegamos acá, es peor aún, porque se siente más responsable, tanto que uno lo sepa desde la salud o como desde el derecho, eso está claro. Pero creo que lo mismo cuando hablamos de acceso a la justicia, acceso a la salud, no sé, leer las 100 reglas de Brasilia, siempre digo algo así, algo tan básico, pero que son como consejos básicos que en el día a día dan respuestas. En este lugar hicimos una vez un curso sobre el tema de acceso a la justicia y que también se relacionaba con acceso a la salud, que a veces con cuestiones más simples se pueden llegar a algunas respuestas. Y por supuesto, siempre exigir a un trabajo más integral de quien los tienen que dar, eso está claro. Hay delegaciones también realmente me parece también del Patronato de Liberados
no sé, yo en mi caso se han derivado, en el caso que vos tenías en el juzgado, te derivan del patronato, es decir, cuando tienen que hacer las presentaciones al patronato, bueno, ahí... Hay un trabajo muy lindo de Leandro Constanzo. Del patronato le hacen la derivación al CPA, por ahí no directamente del juzgado, Sí. sino el patronato, en caso de suspensión del juicio a prueba. Bueno, en ese tema porque también la suspensión del juicio a prueba, si se sigue, si se hace de manera efectiva, puede tener buenos resultados. Y hay un trabajo muy interesante que hizo cuando trabajaba aquí en la provincia de Buenos Aires, Leandro Constanzo. Lástima que siempre lo suelo tener, pero hoy no lo traje, no me acuerdo del título. Pero si lo googlean seguramente lo encuentran, que tiene que ver con cómo se trabajaba con la suspensión del juicio a prueba en la provincia de Buenos Aires y daba algunas pautas claras que podían dar resultados. Bueno, y eso es parte de lo que tienen que hacer las personas que trabajan en los ministerios y demás, como dar herramientas para fortalecer el trabajo. Bueno, si uno piensa en estas tareas de capacitación, que se toma el trabajo 2 horas después de cumplir una jornada laboral a venir pensar esta problemática de manera crítica, replantear lo que estamos haciendo, es también un trabajo que va en esa línea. Me parece que en ese sentido no nos tenemos que sentir tan mal, ¿no? Como que se está haciendo trabajo en el tema. Y sí, sigamos pidiendo respuestas, otro tipo de respuestas. Sí, por supuesto, por supuesto. Nosotros manejamos la ley de salud mental. Entonces, uno cuando escucha por ahí acá, o sea, hay desconocimiento de lo que es la ley de salud mental. O sea, está bien, uno no puede saber todo, ¿no? Eso es obvio. Bueno, pero la capacitación es compartir para con eso. otros, como son estos lugares. Para mí es súper importante. El otro día fui a la mesa local de violencia de género de la municipalidad. Hace ratazo que están llamando que participen los jueces. Habían ido los 2 jueces nuevos de familia. O sea, no hay más jueces, no habían jueces. Entonces decía, o sea, tenemos que articular con ellos. Entonces, bueno, qué sé yo, y así como esas mesas y reuniones Bueno, que hay, eso es muy capacitación, importante. para mí es fundamental para saber qué es lo que hay. Sí, y también es importante, como decís vos, que las presencias sean también de función. Hoy yo veo que por las estadísticas que vi, sé que hay funcionarios, que también las personas que tienen los cargos decisorios que asistan para ver esto, para ver la problemática que hay y cómo se puede trabajar. Eso me parece que es clave, es fundamental. Bueno, la capacitación cumple siempre, tener un instituto de capacitación que baje una línea es algo que es clave para estos temas, porque tienen aristas teóricas que en general los que trabajamos en esto más o menos las manejamos, pero hay toda una cuestión práctica que no es menor y con la que nos topamos día a día, y cuando las papas queman hay que saber qué hacer, porque son personas, nosotros trabajamos con personas. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta, creo que estamos más o menos. Bueno, creo que estamos. Bueno, les quiero repetir, les agradezco enormemente que vengan, toda la atención que tuvieron en este tiempo, y la verdad que a veces me dicen que estoy un poco pesada con los aniversarios, familiares me dicen, bueno, pero ¿quién es Arriola? Basta con Arriola. Y la verdad que cuando llegamos a un encuentro con esta presencia y con este interés en la temática, bueno, les voy a tener que decir que me disculpen y que estaba justificado. Así que, bueno, muchísimas gracias y a seguir trabajando. Es difícil, es una temática árida, pero se pueden dar y buscar respuestas más efectivas de las que tenemos. Así que bueno, muchas gracias.